Buenas tardes, compañeros. En el día de hoy vamos a hablar sobre el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Mi nombre es Víctor Rodrigo Estrella Núñez y voy a comenzar. Si se ve la barra ahí es por el programa, debido a que es programa de prueba, no pude con otro, pero este programa es bueno, así es que si les molesta ahí, pues se va a ver tantito. Es por un rato nada más. Bueno. Bien, de las glándulas suprarrenales, hablar sobre su anatomía, es decir, como su nombre lo indica, suprarrenales, por encima de los riñones, por encima de los polos superiores de los riñones. Como vemos en el GIF, tiene una forma triangular, en donde lo que lo componen principalmente es la corteza y la médula. La médula, su principal función es la secreción de las catecolaminas, dopamina, adrenalina, noradrenalina. Hay una enfermedad, una patología llamada el feocromocitoma, en donde es un exceso de secreción de estas catecolaminas, pero ese es otro tema. Bien, en cuanto a su anatomía, podemos ver que en promedio miden 2 centímetros de ancho, 5 centímetros de largo y tienen 1 centímetro de espesor. Y en cuanto a su peso, pues van a pesar 4 gramos y en estados de estrés llegan a pesar hasta los 22 gramos. Recordar que son órganos retroperitoneales y que son dos masas o son dos órganos apareados, ¿okay? Que ya repetí, pues están por encima de los polos superiores del riñón. Su irrigación proviene de las ramas de la aorta, también provienen ramas de la arteria renal, igual sus venas de las venas renales, mientras que su inervación proviene del plexo torácico y lumbar. Eso es de gran importancia o relevancia en cuanto a su anatomía. Ahora vemos desde otro punto la histología. La zona de la corteza se divide, en tres zonas más bien, la zona glomerular, la fascicular y la reticular. La glomerular en sí, pues sus células van a ser en formas circulares, pero principalmente su función van a secretar los mineralocorticoides. En esta parte el más importante es la aldosterona, que a su vez recordemos el eje, o más bien el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que por ahí va a venir esa secreción de esa hormona. La zona fascicular, donde sus células van a ser en forma de pirámides o de cordones y van a secretar glucocorticoides, el más importante que es el cortisol. En la zona reticular podemos ver unas zonas o unas células en red, que en esta parte la reticular se va a encargar de secretar lo que son los andrógenos. Y los andrógenos pues van a dar características sexuales masculinas o secundarias como el vello, la voz y otras características. Bien, en esta parte podemos ver lo mismo la histología en una zona glomerulosa, fascicular y reticular, que principalmente los mineralocorticoides arriba, en medio los fascicular, los glucocorticoides, el más importante, el cortisol, y la zona reticular, los andrógenos. En la parte de la médula es la secreción de las catecolaminas, como ya se había estado mencionando antes. Bueno, en cuanto a su fisiología, los glucocorticoides están involucrados en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas, es decir, estos tienen un efecto catabólico. Otra cosa de los glucocorticoides que señalaba el libro, un punto importante, era en la hematología, es decir, esta disminuye el número de basófilos, pero aumenta el número de eritrocitos y de plaquetas, los glucocorticoides. Otra de las cosas es que son intermediarios o hacen más bien sinergia con otros metabolitos. Esto de los glucocorticoides a grandes rasgos tienen efectos catabólicos y por ejemplo uno que tienen en el hígado es aumentar la producción hepática de glucosa. ¿Okay? Eso sería a grandes rasgos. Ahora, lo que sería de la aldosterona, bueno, la aldosterona como sabemos retiene el sodio, pero eso se activa por otro mecanismo, el cual vendrá un poco más adelante. Bien, en esta parte se señala que la desmolasa es una enzima que se encarga de convertir el colesterol a la pregnenolona. Recordemos que las hormonas esteroideas provienen del colesterol, entonces las hormonas también de esta corteza provienen
de esta vía, y la desmolasa participa como un intermediario o es enzima que se encarga de esta conversión ya mencionada, la cual aparece ahí en la diapositiva, lo cual también su secreción pues la vamos a ver ahorita por la corticotropina que viene en la siguiente, creo. Bueno, estas es las vías de síntesis en la zona glomerular, en la zona fascicular y la zona reticular. Vemos que cada una se va a secretar su sustancia, las mineralocorticoides, corticoides y los esteroides. Acá está el famoso dehidroepiandrosterona y la androstenediona, que ese DHA es el metabolito activo, ¿okay? Que nos va a dar las características sexuales secundarias. ¿Okay? Los glucocorticoides y ya. Estos son las vías de síntesis y recordar pues que del colesterol a la pregnenolona, que estaba la enzima desmolasa del CYP450. Otra de las funciones principales aquí es el transporte, es decir, va a existir lo que es la transcortina. Esa transcortina va a fijar a los corticosteroides, como aquí indica, y se van a unir en menor grado con la albúmina, pero la transcortina en sí va a ser quien los va a transportar. ¿Okay? La producción de esta transcortina se va a incrementar en la terapia estrogénica, en el hipertiroidismo, en la anticonceptiva, en la terapia, anticonceptiva oral y ciertos trastornos hematológicos. Pero esta va a estar disminuida en lo que es el síndrome nefrótico, en la cirrosis. Por eso mencionaba en que los casos de insuficiencia hepática, las personas van a tener ginecomastia o características sexuales secundarias, porque pues no va a haber una fijación de estos esteroides o de estas hormonas y por lo tanto va a haber más hormonas libres, ¿okay? Que nos van a dar una inhibición a nivel de hipotálamo y también de hipófisis, esto por el famosa retroalimentación negativa. Ok, aquí tenemos el metabolismo. Bien, recordar que también ocupa en gran parte del hígado. El metabolismo se da en este órgano y se excretan con los metabolitos inactivos en orina y heces. En farma, habíamos visto que los fármacos pasan de fase 1 a fase 2, esto para hacerlo que se hagan más hidrofílicos, es decir, que agarren más unión hacia los líquidos o que se puedan más bien excretar por la orina. Aquí habla de los glucurónidos y las sulfataciones. Eso habla de que es por vía biliar, o una forma de excretar más bien sería por las heces. Eso sería a grandes rasgos. Y el metabolismo pues del cortisol y de estas hormonas, en esta diapositiva lo que quiero mostrar es que es principalmente en el hígado. ¿Okay? Y aquí pues son factores que van a aumentarlos o que van a disminuirlos, como disminuyen la edad avanzada, el embarazo, la lactancia. El catabolismo se ha aumentado en la tirotoxicosis. Bien, esta regulación de la secreción, en esta diapositiva, en esta imagen del lado derecho, vemos la famosa retroalimentación negativa o el feedback negativo a nivel de hipotálamo, a nivel de hipófisis y a nivel de corteza suprarrenal. Bien, a nivel de hipotálamo tenemos la hormona liberadora de corticotropina. La otra ACTH es a nivel de hipófisis anterior, es decir, la hemihipófisis, pero esto que meto acá de arginina vasopresina es también a nivel de hipotálamo, ¿okay? Los cuales van a liberar, eso pues va a ser a nivel hipotálamo, tanto el arginina vasopresina como la hormona liberadora de corticotropina. Y este control va a ser dado por estos tres componentes: una secreción periódica y diurno de corticotropina, la respuesta del estrés de este eje y la inhibición por esta retroalimentación negativa. El ritmo episódico y diurno, aquí habla de que el cortisol es más común sigue un pico diurno. El pico más grande está entre las 6 y 8 de la mañana y el más bajo está en la medianoche. Por eso también se menciona de que es el que nos mantiene alerta o hace que está predominantemente en los estados de vigilia, es decir, disminuye en los estados de vigilia. Por eso tenemos un estado de alerta menor a esas horas de la noche. ¿Okay? Bueno, en esta imagen, en esta diapositiva, miren lo que es la ACTH plasmática y por abajo vienen los
corticoides, y aquí nada más pues muestra los picos. Entre las 6 y 8 de la mañana es el pico de corticotropina, lo cual a su vez va a liberar a nivel de la corteza lo que son los corticosteroides, y esa es la liberación, el pico diurno que sigue. Sobre las respuestas de estrés, en esta lo que quiero mostrar es que como la ansiedad, el estrés emocional, por ejemplo esta imagen que está acá a la derecha muestra cómo las cirugías mayores son las que liberan mayor cortisol en plasma en comparación con las cirugías menores que se encuentran en líneas discontinuas. ¿Okay? Entonces esta secreción va a estar regulada por el estrés, por el pico diurno que ya vimos anteriormente, y también por esto otro, por el feedback negativo. Bien, el aumento plasmático de cortisol inhibe la liberación de corticotropina a nivel de la hipófisis. Como ya vimos, esto por este mecanismo, el exceso plasmático de ACTH va a disminuir la producción suprarrenal del cortisol. Una estimula a la otra. Y bien, los corticoides exógenos pueden producir atrofia de la glándula suprarrenal y por tanto causa supresión del eje, de este eje, hipotálamo, hipófisis y corteza suprarrenal. Entonces esto sería ya otra patología conocida como el síndrome de Cushing, porque estamos metiendo mucho glucocorticoide exógeno y estamos atrofiando la corteza, y por lo tanto ya no va a haber un equilibrio normal, una fisiología normal. Pasando de este otro lado de los mineralocorticoides, tenemos que el más importante es la aldosterona. Recordemos bien, es regular la excreción de sodio y mantener un volumen intravascular normal. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a activar cuando hay una hipovolemia o cuando hay una mala perfusión renal. Okay, recordemos que en el complejo yuxtaglomerular secreta la renina, luego la renina pasa al hígado y empieza a haber esa conversión de angiotensina 1, la angiotensina 2, etc. Okay. Pero lo que quería mostrar es que era en esas situaciones cuando se activa este sistema. La aldosterona está regulada por este sistema. Okay. También la corticotropina hipofisaria y los electrolitos plasmáticos. La aldosterona va a actuar a nivel renal, va a activar estos canales de sodio, los ENaC. Otro proceso importante, bueno, es que actúa a nivel de las células epiteliales del riñón. ¿Ok? Una vez que actúa aquí, va a activar estos canales de sodio, los ENaC, y posteriormente lo que va a hacer es una diuresis del potasio y una diuresis del hidrógeno. Entonces va a convertir la orina más ácida. Eso es lo que va a hacer a grandes rasgos la aldosterona, y pues recordemos que era la zona más externa donde se secretaban los mineralocorticoides, en esta parte de la corteza, la glomerular. Y ahí vamos a tener la patología de la glándula, que existen síndromes característicos que se producen por esta secreción excesiva o deficiente, el síndrome de Cushing, principalmente porque son exógenos y podemos suprimir ese eje. El síndrome de Cushing, bueno, ese es otro tema, ¿no?, que toca otro compañero, pero una de las características es que va a tener mucho cortisol en la orina, y que el diagnóstico era la prueba de supresión con la dexametasona. La dexametasona suprime el cortisol, pero pues si no lo suprime, la sospecha clínica, bueno, no sospecha clínica, sino la sospecha sería un síndrome de Cushing, porque pues no debería haber cortisol después de suprimirlo con la dexametasona. El hiperaldosteronismo, aquí están sus características: mucha retención de sodio, sin edema, hipertensión, debilidad, etc. La enfermedad de Addison, una disminución de los glucocorticoides y destrucción de las glándulas suprarrenales, también llamada como enfermedad de Addison. ¿Okay? Y estas son otras enfermedades. Acá yo mencionaba el feocromocitoma, y va a haber pues dependiendo la hiperfunción de la corteza, hipofunción, dependiendo en qué parte se encuentre, se va a clasificar la enfermedad. Creo que esta es la última, entonces por mi parte esto sería todo. Puede haber preguntas, háganlas llegar. Quizá esto es muy rápido, pero el programa me permite 15 minutos grabar solamente. Deseo que estén bien y que les haya gustado el video, pero pues esta fue la exposición. Ante todo, muchas gracias.